Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. ¿Han leído lo que dice el Salmo 60:12? Hay una tremenda verdad. En Dios haremos proezas. Haremos cosas tremendas. Haremos cosas grandes. ¿No es cierto? ¿No es la promesa del Espíritu Santo para los cristianos? Esta promesa no es para todos los seres humanos de esta tierra. Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Haremos cosas tremendas. Tú y yo somos llamados como cristianos para hacer proezas, para hacer cosas grandes, cosas increíbles, cosas imposibles desde el punto de vista humano. Los que nos han precedido, hombres sencillos, han hecho cosas grandes. En la Biblia encontramos muchos hombres sencillos como Elías, David, Moisés y tantos otros personajes que hicieron proezas. Pero ahora venimos al siglo XX y decimos: bueno, pero yo no veo estas proezas. Yo no veo en mi vida estas cosas grandes. ¿Por qué? Alguien ha dicho: ¿a dónde está el Dios de Elías? ¿A dónde? ¿A dónde está el Dios de Elías que hacía milagros a montón? Y otra voz responde: ¿a dónde están los Elías? Que su amor era todo para Dios. Óigame bien, caballero y dama, si usted no ha visto proezas en su vida, es porque el problema no es con Dios, es con usted y conmigo. El problema no está en Dios. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no es un viejito como nos lo presentaron algún artista, disque artista, quien presenta al Padre todo ya sin pelo y decrépito, ya casi a punto de ir a la caja. Dios no envejece. Para Dios no pasan los años. Él es el mismo. Solamente usted y yo como ser humano nos vamos acabando. Habrá éxito en nuestra vida, y escúchame bien a los que ministran, cuando trabajemos con Dios, cuando nos asociemos con Dios. Y Jesús es nuestro ejemplo cuando queremos determinar la actitud y la proyección de nuestro trabajo. En Juan 4:34 Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús consideró su trabajo en la tierra con la misma importancia para su vida como era el alimento que lo sostenía físicamente. Jesús no se inclinó como nosotros a pensar en varios proyectos para después desarrollar sus planes. Muchos de nosotros hacemos las cosas equivocadas. Muchos de nosotros primero hacemos nuestros planes y después que Dios los lleve adelante. Y no es así, damas y caballeros. No importa si los proyectos son en el asunto secular, menos en el espiritual. Si Jesús tuvo éxito es porque Él esperaba en su Padre. Jesús en realidad no hizo nada de su propia iniciativa. Siempre buscó la voluntad de su Padre en todas las cosas. Imagínense, cuando escogió a sus discípulos, se pasó la noche orando para decirle: Padre, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Y el Padre le dio una lista y escogió a 12. En Juan 5:30 Jesús dice: no puedo yo hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Saben por qué nos salen mal las cosas? ¿Y por qué los planes nuestros no se llevan a efecto? Porque no esperamos en el Padre. Somos muy nerviosos. Decimos: esto voy a hacer y lo hago, y al rato estamos chillando, perdónenme la expresión.
A rato estamos lamentándonos. ¿Por qué? Dios, ¿qué? Y dice Dios, pues ¿cuándo me tomaste en cuenta? Es que yo te dije una vez, sí, pero no esperaste a que yo te dijera. Jóvenes, aprendan bien esto. Adultos, aprendan a esperar en el Padre. Jesús determinó lo que su Padre quería que hiciera y entonces inició la tarea prescrita. Su relación de trabajo con el Padre era perfecta. El Padre lo iniciaba y Cristo lo realizaba. ¿Me estoy explicando? ¿Es sencillo lo que les estoy diciendo? Leemos en el Evangelio de San Juan la respuesta que Jesús da a los judíos. En Juan 5:17 dice Jesús a los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ven, ¿pueden ustedes ver la asociación de Cristo con el Padre? Cristo trabajaba en sociedad con el Padre, trabajaba asociado con el Padre. En otras palabras, Jesús y el Padre trabajaban juntos. Y escúchenme bien, si usted es cristiano o cristiana, esta es la manera en que debemos funcionar en relación con nuestro Señor Jesucristo. Si queremos hacer proezas y ver proezas en nuestra vida, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En Juan 15:5 dice estas palabras Jesús: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. Se los voy a leer en esta versión de la Biblia. Dios habla hoy, y ese mismo pasaje de Juan 15:5 dice de esta manera: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden hacer nada. No pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué serán los continuos fracasos de nuestra vida? Porque no tomamos en cuenta al Padre, no esperamos al Padre. Si ustedes analizan un poquito, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién produce los frutos de la vid? ¿El tronco? Yo no he visto nunca los troncos que estén dando uvas. Son las ramas que están unidas al tronco. Son las que dan los grandes racimos. Si usted y yo permanecemos unidos a Jesús y hacemos exactamente lo que Él nos indica, dice que llevaremos mucho fruto. Vuelvo a repetir, la función de Jesús es iniciar y facultar, y nosotros debemos llevar el fruto. Así que este arreglo constituye una asociación unida entre Dios y nosotros. Muchos sabemos la naturaleza de una asociación. Cuando alguien se asocia con alguien, aportan dinero, aportan conocimientos, aportan todo lo que pueden para llevar adelante algún plan. Y si todos aportan su parte, el plan se lleva a efecto, el plan se cumple. Así que entonces, en una asociación entre Dios y el hombre, los socios ciertamente no son iguales en términos de poder y autoridad, pero si trabajan juntos Dios y el hombre, se estará realizando una función específica de cada uno de ellos y se logrará la meta predeterminada. Lo que pudo haberse visto como imposible para muchos cristianos desde el punto de vista humano, a menudo se logra como un asunto normal. Hay muchos de nosotros que hemos visto milagros y maravillas. No todos les ha faltado esa experiencia. Yo he visto muertos resucitados. Yo he visto enfermos sanados gravemente. Yo he visto proezas de Dios en mi vida, en muchas de las áreas de mi vida. Cuando yo andaba de predicador ambulante, un día en la mañana me fueron a despertar a donde yo estaba durmiendo. Eran como las 6 de la mañana. Venga a orar porque un niño se murió. Y cuando llegué a la casucha de
creo que eran de unos creyentes. Allí estaba un brasero y ya se veían los residuos de las ramas. Le habían hecho una limpia. Y perdónenme, les di una regañada. Le dije, si ustedes son creyentes y quieren ver que su hijo resucite, necesitan pedir perdón a Dios, porque esto es ocultismo y es diabólico y es abominación a Dios. Hay algunos que van a las limpias, a las cartas, a los huevos, al hocico del coyote, a esas almohadas rellenas no sé de cuántos menjurgues, al perfume barato. Yo fui por muchos años a los desalojos, a las cátedras y a tantas otras cochinadas. Pero yo no conocía la palabra de Dios. Yo tuve un día que decirle, Señor, perdóname, porque no conocía tu palabra. Me ensucié en estas cosas, pero me arrepiento de esto. Y usted que me está escuchando, si se ha metido algún día o lo han llevado, si quiere prosperidad en su vida, tiene que pedirle perdón al Señor y arrepentirse de todas esas cosas. De otra manera, no va a prosperar, ni verá proezas y milagros y maravillas. No es porque yo se lo diga, sino porque la palabra de Dios dice que es abominación a Dios. O si usted se sigue ensuciando, tenga cuidado con esas cosas. Dios es todo suficiente para mostrar su poder en nuestras vidas. Así que entonces, cuando entramos en asociación con Dios, hay una división de trabajo. En primer lugar, veamos al Padre en la asociación. Dios se involucra en tres maneras, escúcheme bien, en esta asociación entre el hombre y Él. Dios se involucra en tres maneras que influyen en la forma en que debemos hacer planes. En primer lugar, Dios ha prometido dirigirnos. ¿Me está escuchando? Si usted le dice, Señor, dirígeme en este asunto, dirígeme con quién me voy a casar, dirígeme cómo debo hacer este trabajo, dirígeme, usted va a recibir dirección de Dios. Oiga, no le diga a Dios, oye, Señor, dirígeme si como huevos con tocino o con jamón. No, ya, eso es otra cosa. Pero Dios ha prometido en primer lugar, la parte que va a hacer Dios es dirigirnos. Dice el Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Anótelo si quiere. Salmos 32:8. Lo voy a repetir. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y en otro salmo tenemos también la promesa de Dios que de dirigir el camino de los que le temen. Dice el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino en que debe escoger. Si tú quieres, dama y caballero, Dios te va a guiar en lo que debes hacer, si tú se lo permites. Y Él hasta ahorita, aquellos que le han pedido dirección, no han tenido fracasos. Es muy importante, hay cosas en las cuales tenemos que decirle, Señor, ¿qué debo hacer? Tal vez ahorita te encuentres en ese momento en una situación así. ¿Qué debo hacer? Tienes que meterte en Dios y decirle, Señor, guíame, ¿qué debo hacer? Hay quienes han empezado una carrera, la terminaron y dice, esto no me gusta, y tienen que irse a otra. Y es pérdida de tiempo, porque no esperaron en Dios. Y estoy hablando estrictamente de los que son cristianos. En segundo lugar, Dios se involucra en esta asociación. Dios ha prometido llenar, escúchenme bien, nuestras necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Dios ha prometido llenar nuestras necesidades. Dice el Salmo 34:10, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si tú eres cristiano y no buscas a Dios, vas a tener falta de bienes. Pero los que le buscan no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuánto les gustan los bienes? No los bienes raíces nada más, sino toda clase de bienes, la salud, el gozo, la alegría, la felicidad. ¿Cuánto les gustan? Creo que es una de las cosas que el hombre
hablo generacionalmente, busca los bienes. Yo no quiero males. En mi vida pasada estaba bajo maldición por el pecado. Pero desde que conocí al Señor, escúchenme bien, he tenido bienes tras bienes, tras bienes, tras bienes. He tenido mis luchas, pero más son los bienes que las luchas. Porque aquí lo promete el Señor: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Busque a Dios y usted no va a tener falta de ningún bien. El tener una esposa es un bien. Dice: el que haya esposa haya el bien. ¿No dice así? Y alcanza la benevolencia de Jehová. Fíjense, un esposo es un bien, ¿o no es cierto, damas? Ay, dice, pero yo ya no lo aguanto, dice. ¿Verdad? Pero es un bien también. Dios ha prometido suplir todo lo que nos falte. Lo pueden leer en Filipenses 4:19. Aprendas esas promesas. Y cuando le esté faltando y se da cuenta de que usted está buscando al Señor, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Es promesa del Padre. Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hemos visto que Dios ha prometido dirigirnos. Hemos visto en segundo lugar que Dios ha prometido llenar nuestras necesidades. Y en tercer lugar, Dios ha prometido recompensarnos. Dice Hebreos 11:6 que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Saben qué es un galardón? ¿Sí saben? Un premio. Los deportistas lo saben bien. Los niños lo saben bien. Aún los que están en algún puesto sirviendo a sus semejantes saben bien que hay galardones. Dice que Dios es galardonador de los que le buscan. También dice en San Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os daré por añadidura. Vean ustedes cómo Dios ha prometido recompensarnos. No se hace mucho hincapié en estos días sobre esta promesa en nuestra enseñanza de hoy, pero es tan válida como todas las otras promesas suyas. Tan sorprendente como aparece, el Dios del universo realmente ha prometido dirigir nuestros pasos en todo lo que hacemos, de suplir todo lo que necesitamos para realizar nuestras metas y de recompensar nuestros esfuerzos. Este arreglo es demasiado maravilloso de contemplar, pero apenas es la mitad del trato de la asociación entre nosotros y Dios. ¿Cuál es la participación o el papel de nosotros como seres humanos en esta asociación? La Biblia dice que nuestra responsabilidad es tener fe y actuar de acuerdo con nuestra fe. ¿Cómo entramos en relación con Dios? Por la fe, ¿no es cierto? Aceptamos a Dios por la fe como nuestro Salvador, o a Jesucristo. Pues así como aceptamos a Dios, a Jesucristo por la fe, y nos hizo hijos suyos, así debemos continuar viviendo por fe en cada momento de nuestra vida. Dice la Biblia: mas el justo por la fe vivirá, por la fe vivirá, por la fe vivirá, por la fe en lo que Dios dice. Así que en cada momento de nuestra vida tenemos que vivir por la fe, porque es la fe la que sirve de catalizador para liberar el tremendo poder de Dios para que opere en nosotros y por medio de nosotros. Hay un hecho triste en Nazaret. La Biblia nos dice que en Nazaret Cristo no hizo muchos milagros. Él era llamado nazareno, pero en su tierra no hizo muchos milagros, porque cuando llegó él y entró a la sinagoga, muchos dijeron: ¿y quién es este? ¿No es el hijo de María? ¿No es José su padre el carpintero? ¿No están sus hermanos y sus hermanas aquí con nosotros? ¿De dónde tiene estas cosas? Y dice que no creyeron en él. Y la incredulidad de esa gente impidió que se manifestaran los milagros de Cristo. Fue una tristeza. En Nazaret, como dije, no hubieron muchos milagros.
por la incredulidad de ellos, o dicho de otra manera, por su falta de fe. Decir que nuestra parte es tener fe sencillamente puede oírse al principio como algo vano y demasiado simple. Pero un examen de la fe verdadera, como lo describe la Biblia, revela que este no es el caso. Una vez un niño dijo estas frases: creer que una cosa es cierto aunque sepamos que no lo es. Este niño estaba describiendo la fe. Lo voy a repetir otra vez. Creer que una cosa es cierto aunque sepamos que no lo es. Nosotros decimos: ay, qué niño tan tonto, qué incrédulo ese niño. Pero ¿cuántos actuamos así también? Nos reímos, pero estoy seguro que muchos podemos identificarnos con esta declaración, porque muchos hemos sido culpables de ejercer esa clase de fe, entre comillas. La fe para algunos cristianos involucra la incredulidad básica en un precepto de Dios o promesa bíblicos. Cuando queremos que una promesa se cumpla, a veces intentamos desesperadamente reunir toda la fe que podemos. A veces lo vemos como un mero sentimiento para permitir que Dios actúe, para luego intentar sostener esa fe hasta que la tarea sea realizada. Somos a veces, reunimos toda la fe y decimos: tengo fe, yo estoy creyendo en la palabra de Dios. Yo recuerdo que hubo una vez un libro que decía que tenemos que confesar continuamente. Y hay muchos que hicieron fórmulas: yo confieso que voy a tener un carro nuevo, yo confieso que voy a tener una casa, yo confieso esto, yo confieso esto. Esa no es la fe. Afortunadamente, Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Qué es la fe verdadera? La fe verdadera que revelan las Escrituras es una proposición totalmente diferente. Dios es digno de confiar. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que usted lea en la Biblia como promesa para usted y para mí es cierto. Al principio dije que el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que a veces decimos tener fe y no lo tenemos. Dios es digno de confiar. Esta es la naturaleza de la fe bíblica. Ciertamente no es la cantidad de nuestra fe la que causa que Dios intervenga en favor nuestro. El Señor dijo, solamente habló de la fe como un grano de mostaza. Dios opera en nuestras vidas porque es perfectamente capaz y está dispuesto para hacer lo que ha prometido. En Romanos 4:21, hablando de Abraham, dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La Biblia al día, tengo una Biblia de versión, se llama la Biblia al día, dice: estaba completamente Abraham estaba completamente seguro de que Dios podría cumplir cualquier promesa. ¿Me está escuchando? Dios quiere cumplir sus promesas con cada uno de ustedes. Dios es completamente digno de confiar. Puesto que Él ha prometido dirigirnos en el camino que hemos de seguir, llenar nuestras necesidades y recompensar nuestros esfuerzos, debemos tomarle la palabra. Abraham, el que muchas veces se conoce por el padre de la fe, la Biblia no dice que Abraham sea el padre de la fe. En ninguna parte de la Escritura va a encontrar que a Abraham se le llame el padre de la fe. Pero así se le conoce en el mundo cristiano, Abraham, el padre de la fe, porque Abraham entendió este principio muy bien. Miren, vea su situación. Dios un día a los 75 años le dijo a Abraham: ven, Abraham, vamos a salir aquí afuera. Lo sacó de su tienda, le dijo: vamos a dar un paseo. Dice: ahora mira, contempla las estrellas, contémplalas, Abraham, todas las estrellas, contémplalas. Alguien ha dicho que a simple vista algunos han contado 3,000 estrellas, pero son millones y millones de estrellas.
No hay científico que haya contado los millones y millones de las estrellas. Dice, así como ve las estrellas, te voy a dar hijos, Abraham. Ahora vente, vamos a la playa. Y caminaron por la playa. El viento de la playa, qué agradable en la noche, sobre todo cuando hay calor. La brisa pegaba en sus rostros. Le dijo a Abraham, ¿ves la arena? Toda esta arena que está en la playa, así como es la arena, así te voy a dar hijos. A los 75 años Dios le hizo esta promesa a Abraham. Pero vea la situación de Abraham años después, 25 años después. ¿Saben lo que son 25 años? 25 años después que Dios le había prometido que sería el padre de muchas naciones, todavía Abraham andaba sin hijo, ya cerca de los 100 años de Abraham. Abraham, dice Romanos 4:19, léanlo por favor. En Romanos 4:19, la escritura dice de Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué dificultades? 100 años, ya un anciano. Y no solamente esa dificultad tenía Abraham, dice que ya su cuerpo estaba como muerto. Pero otra dificultad tremenda, la matriz de Sara era estéril. Sara tenía 90 años. Los mejores ginecólogos de su tiempo no pudieron hacer nada por Sara. Los especialistas no pudieron hacer nada por ella. Pero ahí estaba la promesa de Dios. 25 años. Y 25 años después Dios cumplió su promesa. ¿Cuántos años estás esperando tú por algún asunto? Ay, es que yo ya tengo 5 años y no veo que Dios me conteste mi oración. Te faltan 20 todavía. Hay unos que le decimos, Señor, ya la quiero, pero ya, Señor. Y hasta le tronamos los dedos a Dios. Pero yo quiero esto, pero ya, Señor. Y a veces en nuestro nerviosismo hacemos lo que Sara cometió un error garrafal que hasta ahora ha traído consecuencias entre dos pueblos, entre los judíos y los palestinos. Hasta ahorita hay una guerra a muerte, aunque haya los tratados de paz y todo lo que se hace. Y ellos son hermanos, hijos de Abraham, hijos de Isaac, Ismael. Un día, viendo que se pasaba el tiempo, la esposa de Abraham le dijo, pues, ¿sabes qué? Según la costumbre de nuestra tierra, pues si yo no tengo hijos, oye, te doy a mi criada para que tengas un hijo, y yo lo adopté. Y Abraham no fue desobediente. Dijo, bueno, pues si tú lo dices. Querían ayudarle a Dios. Y muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Yo le he dicho, Señor, hay muchas cosas en que yo le digo, Señor, mejor tú, mejor tú, mejor tú. Yo puedo echar a perder las cosas, Señor. Yo puedo hacer malas cosas, mejor tú, mejor tú. Si en el hombre no se hace la obra de Dios, tu obra y la mía es inútil. Ya no quieras cambiar a tu esposo, deja que el Espíritu Santo lo haga. Ya no quieras cambiar a tus hijos, deja que el Espíritu Santo lo haga, pero tú tienes que orar, tienes que hacer algo. Tienes que presentarlos delante de Dios, tienes que reclamarlos todos los días delante de Dios. El Señor, yo reclamo a mis hijos para tu reino, y los reclamo no solamente para tu reino, sino para que sean tus siervos. No hay más alto honor que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero muchos no lo hacen porque dicen, ay, no. Un día nos daremos cuenta cuánto perdimos delante de Dios. Preferimos mejor las cosas de este mundo que servir al Señor. Y esto no quiero decir que se hagan irresponsables. Yo estoy en contra de aquellos caballeros que dicen, se entregan al Señor, dice, ahora sí me voy a la obra. Yo ya, Dios me llamó, vieja, ahí nos vemos, a ver cómo le haces con los niños. Le dije, cumpla primero con su hogar. Y algunos hasta se me han enojado alguna vez. Le dije, ¿sabes qué? Primero, sé responsable de tu esposa y de tus hijos. Porque el que no cuida de los suyos es peor que un infiel. Abraham dice, volviendo al tema, no se debilitó en la fe
al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. No se debilitó al ver o al saber de la esterilidad de la matriz de Sara. En otras palabras, el prospecto de procrear un hijo a sus edades era imposible desde el punto de vista humano. Romanos 4, 20 y 21 dice, y habla de Abraham también, estamos hablando de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A veces viene el enemigo y trabaja con nosotros. No olviden que Satanás trabaja en el área mental. Nos trae pensamientos, consejos entre comillas. Y nos habla y nos dice, oye, pero tú crees en esas tonterías. Tú eres un hombre entendido, tú eres un hombre estudiado, tú eres una mujer estudiada. ¿Cómo te vas a creer en esas tonterías? Es de gente que no tiene que hacer. Es palabra de Dios, discúlpame. Dios responde a su palabra 100%. Dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Después de 25 años, ¿saben lo que son 25 años? 25 años transcurrieron sin recibir respuesta, pero dice que él no dudó. ¿Saben que Nazaret no vio milagros? La sociedad nazarena no vio milagros por su falta de fe, por su incredulidad a las promesas del Señor. Yo les voy a dar, tengo muchos ejemplos personales. Cuando yo conocí al Señor, llegué hasta usar ropa usada. Yo venía de las tablas. Yo venía de las cortes penales a donde gané millones y millones de pesos. Trabajaba en la 6ª Corte Penal. Trabajaba con 3 jueces. Y era un dineral. El sueldo a mí no me interesaba. Los abogados me entienden perfectamente esto. Después de 6 años, me entrego al Señor, me entrego de verdad y le digo, Dios, así como le di mi vida al mundo, te la voy a dar ahora a ti, sin regatear. Aquí está mi vida. Empecé a caminar con Dios y se me fue acabando todo. Ya no tenía ninguna entrada. Yo estaba dedicado a servir al Señor, porque desde que yo fui llamado por Dios, empecé a servir luego al Señor. Empecé a hacer mis pininos. A los 7 meses yo ya estaba dirigiendo un pequeño grupo por donde está la central camionera del norte, en la avenida de los 100 metros. Dios me llamó inmediatamente a su servicio, pero en el principio todo se me acabó, lo rematé todo se acabó, todo. Me quedé en cero y me faltó el dinero. Antes yo no salía en aquel entonces con menos de 300 pesos en la bolsa porque me sentía una miseria. Si yo traía 300 pesos cuando menos en la bolsa, yo me sentía feliz. Pero ahora con Cristo, sin un peso, yo andaba feliz. Dios me llamó a predicar. Yo nunca fui subvencionado por ninguna organización. Mi organización era mexicana. Nunca me dieron un sueldo, nunca me dieron una ayuda. Pero le dije, Señor, te estoy sirviendo a ti. Yo entendía que le servía a Él. Llegó el momento en que ya no tuve casi ropa. A mí no me interesaba. Yo quería servir al Señor. No me interesaba mi persona. Dios ha sido fiel. Y al poco tiempo entendí que lo que yo pidiera, Dios me lo iba a dar. Le dije, Señor, dame un carro. Al principio, como muchos le dicen, Señor, aunque sea una carcacha, dame aunque sea una carcachita. Y un día alguien compartió y dijo, una vez alguien estaba pidiendo una carcacha, un ministro de Dios, y después ya no iba a visitar a las personas, ya no hacía su trabajo, sino todo el tiempo estaba abajo del carro, abajo de la carcacha. Y yo dije, Señor, qué torpeza la mía. Señor, no quiero una carcacha, dame un carro nuevo. Un carro bueno. Pero pasaron años, desde que yo le dije, Señor, quiero un carro. ¿Saben cuántos años transcurrieron? No 25, pero transcurrieron 7 años. Muchos de mis amigos se burlaban, porque a veces donde yo iba y decía, Dios me va a dar un carro. Y decían, oye, este cambia de modelo cada año. Otro día, ese carro
me lo chocaron, lo vi despedazado. Fui a verlo donde estaba despedazado casi y me dice Satanás, ¿a dónde está tu Dios? Mira cómo está tu carro. Mira nomás, y casi me desinfla. Y de momento le digo, ¿y qué te importa, Satanás? Quiero decirte que Dios me puede dar un carro nuevo. Pero Dios es fiel a sus promesas. No nos lo da cuando nosotros lo pedimos o lo queremos, pero tiene su propio tiempo. ¿Saben qué? Tiene un reloj diferente al mío. Tiene su propio tiempo. No estoy hablándoles de papas. Estoy hablando de hechos. Y así como esos, hay muchas cosas que he visto en mi vida con el Señor. Con el tiempo Dios honró la fe de Abraham, le nació un hijo del que salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, dice Hebreos 11:12. Ahora les voy a decir una verdad bíblica. Usted y yo somos hijos de Abraham. ¿Sabía eso? Por nuestra fe en Cristo venimos a ser hijos de Abraham. No somos israelitas de sangre, pero espiritualmente somos hijos de Abraham. Así que entonces haríamos bien en seguir el ejemplo de Abraham cuando nos asalten las dudas. ¿Me están oyendo? Deberíamos seguir el ejemplo de Abraham cuando nos asalten las dudas y negarnos a pensar en lo imposible y escoger concentrarnos en Dios y en su palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Cuando vengan los pensamientos negativos, cuando le asalten los pensamientos de imposible, concéntrese en Dios y su palabra. Ahora, esto no significa que no debamos ser realistas con lo que acontece a nuestro alrededor. Significa que no debemos dejar que las circunstancias nos desanimen, porque las circunstancias, por lo general, son indicadores pobres de la manera en que Dios opera en nuestras vidas. El Nuevo Testamento ofrece un buen consejo al respecto. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Ese es el consejo que Dios te da a ti. Pone los ojos en Jesús. Y alguno me preguntará, oiga, ¿y cómo puedo poner mis ojos en Jesús? Si ustedes dicen que ya las imágenes no son dioses. ¿Cómo entonces puedo poner mis ojos en Jesús? ¿Saben lo que dijo el Señor en su palabra? En San Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Lean San Juan 1:1 para que no le digan, para que no le cuenten, para que no le engañen. ¿Qué dice San Juan 1:1? Está hablando de Cristo, el verbo, la palabra. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No el Hijo de Dios, el verbo era Dios. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. En San Mateo hay una descripción vívida de Pedro. En su intento de andar sobre el mar de Galilea a la orden del Maestro, nuevamente allí se subraya la necesidad de mantener los ojos en Jesús. Cuando Pedro estaba en la barca y los demás discípulos, dice que en la noche vieron a un personaje caminando sobre las aguas y muchos dijeron, es un fantasma. Dicen, fantasma es, pero Pedro, ese Pedro que era todo un hombre, ¿o no lo creen? Un hombre con sus defectos, pero era todo un hombre. Le dijo, maestro, si tú eres, di que yo vaya. Y el maestro le dice, ven, Pedro. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre duro. Pero mientras mantuvo su mirada en Jesús, en la palabra, él no se hundió. Cuando bajó la vista y vio las aguas, es cuando se fue para abajo. Cuando usted y yo olvidemos lo que dice la palabra, las circunstancias nos jalarán y nos sumirán. Pero mientras tengamos en los momentos difíciles de lucha, de prueba, de dificultades, nuestra mirada puesta en la palabra del Señor, en las promesas del Señor, seguiremos adelante hasta la otra orilla. Soy oaxaqueño ahora, 100%. Hasta el otro lado.
Entonces, cuando Pedro quitó su mirada de Jesús, empezó a hundirse. Ese día Pedro aprendió una lección de enfoque. ¿Me explico? ¿Hacia dónde debemos enfocar nuestra vista? ¿A las circunstancias? ¿A las situaciones que nos rodean? Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Ahora, poner nuestra mirada en Jesús es poner nuestra mirada en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, como dije, la verdad fundamental con respecto a la fe bíblica es que simplemente toma a Dios en su palabra para entonces aferrarse al objeto de nuestra fe, Dios, no importando las circunstancias. Aférrese a lo que dice Dios. Abraham dice que no dudó, no desmayó, aunque vio las circunstancias más adversas, ya viejo, la matriz de Sara estéril, pero dice que él no dudó, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Quién sabe cuánto le decían? Oye, Abraham, tú que dices que vas a ser padre de naciones, ¿a dónde están, Abraham? Ja, 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 ja. Dice, Señor, gracias te doy porque tú eres fiel para cumplir tus promesas. Señor, gracias te doy porque soy padre de multitud de gente. Gracias a ti, Señor. Sara, somos padres de multitud de gente. Da gloria a Dios. Amén. Y allí estaban los dos dando gloria al Señor. Dirían, oye, estos locos, mira lo que hacen. Les voy a contar un pasaje. Cómo Dios obra a veces. Una creyente, una persona, pues una señora ya grande, sola, un día estaba diciéndole allí en su oración con las puertas abiertas y desgraciadamente los vecinos le estaban escuchando: Señor, tú eres mi padre y quiero decirte que ya no tengo pan, ya no tengo leche, ya no tengo azúcar. Señor, mándame todo lo que necesito para comer. Señor, tú eres mi padre y me puedes dar. Y los vecinos de lado le dijeron: esta vieja ya nos cansó. Dice: mira, mujer, vente, vamos a hacerle una jugada. Fueron al primer supermercado, compraron leche, compraron azúcar, compraron café, compraron pan, compraron yo no sé cuántas cosas, y ella seguía orando. Era una mujer de oración. Señor, dame pan, dame azúcar, dame leche, dame todo lo que necesito. Y cuando llegaron, le dijo: oye, esta vieja todavía sigue allí. Y cogen la bolsa y se lo avientan y cae en la cama de la señora. Señor, gracias te doy porque ya me mandaste pan, leche, azúcar. Gracias, Señor, gracias. Le dice: señora, no se lo mandó Dios, se lo mandó el diablo. Yo no sé, yo se lo pedí a Dios. Si el diablo lo trajo, gloria al Señor. Satanás es siervo de Dios. ¿Sabían eso? Siervo de Dios. Vamos a ver la última cosa. Demostración de la fe en Abraham. Una segunda verdad con respecto a la fe es que la fe siempre involucra acción. Santiago 2:26, si lo está notando, dice: la fe sin obras está muerta. Usted dígale a un muerto: oye, levántate de esa caja, flojo, y ponte a barrer aquí el edificio. Ándale, si no, no te doy de comer. ¿Quién será el loco? Pues el que le ordena. Ese muerto ya no puede hacer nada. Y hay fe que es muerta, ya no obra, no actúa. La fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Otro episodio en la vida de Abraham refleja esto. Se dice que Dios llamó a Abraham para que se estableciera en un lugar no designado, muy lejos de su hogar ancestral, un lugar que él, Abraham, recibiría por herencia de Dios. Dios dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Escúchenme bien, sin titubear, Abraham empacó sus pertenencias, tomó a su familia y dice la Biblia en Hebreos 11:8, salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. ¿En qué punto del relato demostró Abraham su fe? Abraham creyó a Dios cuando le dijo que tenía una tierra que había preparado para él. Pero su creencia en esa palabra se convirtió en fe cuando en realidad salió y dio el primer paso hacia un destino desconocido. Por causa de su fe, Dios reveló a Abraham el siguiente paso del camino, y al actuar
él con esta nueva información, el siguiente paso le fue revelado y así en lo sucesivo. Esto es típico de la manera en que Dios opera en nuestras vidas. Les voy a contar una experiencia. Recién convertido, tendría 2 meses aproximadamente, cuando Dios me trajo un sueño. Y debo advertir, no todos los sueños son de Dios, porque puede ser que usted esté con alguien que no sea en su cónyuge y diga: Dios me reveló que voy a estar con fulana de tal, que no es su cónyuge. No es de Dios. No todos los sueños son de Dios, pero hay algunos que son de Dios. Yo soñaba a mi pastor en un campo labrado muy bonito y estaba al frente allí cuidándolo. Entonces Dios me hizo entender que junto a ese trabajo de mi pastor, yo tenía que hacer un trabajo, y empezó a señalarme, a hacerme entender hasta dónde alcanzaría mi trabajo. Junto al trabajo de él, mi trabajo iría hasta las montañas, hasta donde mi vista alcanzaba. Ahora entiendo que era el sur de México, Oaxaca. A los 7 años de ese sueño, Dios me trajo a Oaxaca. Yo no sabía. Entiendo a Abraham, dice que él salió sin saber a dónde iba, qué le esperaban, qué le sucedería, qué circunstancias se le presentarían. Yo también le dije: Señor, he tenido ese sueño y ahora me llamas. Estoy listo, Señor. Abraham, dice, salió sin saber a dónde iba. Si nuestra respuesta a un llamado claro de Dios es pedirle un plano detallado, entonces Dios probablemente replique con el silencio. Si cuando Dios me llamó a Oaxaca, le hubiera dicho: Señor, a ver, detállamelo bien. A ver, dime qué voy a hacer. Llego a la ciudad de Oaxaca y qué voy a hacer, y cuánto voy a ganar, y cuánto me vas a dar. ¿Me vas a dar casa? ¿Me vas a dar carro? ¿O qué me vas a hacer? Cuando yo no era pastor en este lugar o en esta ciudad, fuimos mi esposa y yo al otro lado del charco, en Edinburgh, Texas. No tenían pastor y yo caí, como dicen en México, como anillo al dedo. Había un encargado, el pastor había muerto tiempo atrás, y había un encargado, y cuando llegamos empezamos a trabajar, a orar y a trabajar y a trabajar. Aquello subió, hasta que quedaron tan entusiasmados el grupo aquel, que le dijeron a un amigo mío que estaba allá radicando en Edinburgh, Texas: dígale al hermano Fidel que se quede, y le damos casa, le damos carro, le damos sueldo. Y todavía había personas que me decían: véngase, vamos al súper, véngase, no, véngase, a ver, eche lo que quiera en el carro. ¿Usted qué hubiera hecho? Yo no he sido muy cargado. Cogí 2 o 3 cosas. No, échelo, llénelo, no le importe, yo pago. Discúlpeme, esto es lo que necesitamos. Aquí dicen en Oaxaca: no seas cargado. Yo le dije a Dios en esa ocasión: Señor, mira qué oferta. Yo no tenía en México ni una bicicleta, no tenía nada, me había quedado, ya les dije, hasta con un traje prestado. Señor, ¿qué te parece? ¿Me quedo aquí en Edimburgo? Así como se quedaron callados, así se quedó el Señor. Y casi vi la mano del Señor que dijo: México, México, México. No repliqué, y aquí estoy en México. Y quiero decirles que en México Dios me ha dado todo. No se dejen deslumbrar por los dólares, porque trae dolores muchas veces. Yo conozco mexicanos que dicen que fueron llamados a los Estados Unidos para predicar a Cristo y están causando pura miseria, pura lástima, mejor dicho. Aquí, a donde Dios te haya llamado, Dios te va a bendecir. Si Dios te ha llamado aquí a Oaxaca, porque muchos de los que están aquí no son oaxaqueños, se han hecho oaxaqueños, ¿no es cierto? Yo me siento oaxaqueño, pero aquí también Dios nos va a bendecir. Así que si damos el primer paso que Él nos pide, demostrando nuestra fe con nuestra acción, entonces Dios proporcionará la información y la fuerza necesarias para seguir adelante. Una razón por la que muchos no salimos en fe es que tal acción involucra riesgos desde la perspectiva humana. Sin embargo, escuchen bien esto: la realidad es que el verdadero riesgo está en no obedecer a Dios, confiando más bien en nuestras circunstancias, que son inciertas y están sujetas a cambiar. Si Dios te está llamando para hacer algo, para hacer alguna empresa, obedécele, haz lo que Él te indica y no habrá riesgos.
Si nos encogemos de miedo ante el llamado de Dios, renunciamos al descubrimiento de la confiabilidad y fidelidad de aquel que sostuvo a Abraham y que quiere hacer lo mismo con nosotros. No solamente es Abraham, Dios quiere hacer lo mismo contigo que hizo con Abraham. ¿Me estás escuchando? Lo mismo que hizo con Abraham, lo quiere hacer contigo. Ya hemos avanzado mucho desde la definición infantil al comienzo de esta plática. Hemos visto que la verdadera fe no requiere que nos esforcemos para creer algo que sospechamos no es verdad, sino que está basada en dos elementos claves. Una, creer en la confiabilidad de Dios y su palabra. Dos, y actuar basados en esa creencia. Así que la combinación de estos dos elementos quizá defina la fe como actuar bajo la convicción de que Dios hará lo que ha prometido. Esta es la clase de fe que se pide en una asociación entre Dios y el hombre. Nuestra función en esta asociación es tener fe. Nada menos de nuestra parte lo realizará Dios, porque Dios deliberadamente ha limitado su capacidad de acción en nuestra vida si no está el catalizador de la fe. Si no hay fe en nosotros, Dios no va a poder hacer nada. Lo limitamos nosotros. En palabras sencillas, si tú estás confiando en la palabra de Dios, tú verás milagros y maravillas y harás proezas en Dios. Así que al considerar estas verdades, no permitamos que nuestra vida sea como la de los de Nazaret, donde el Señor no hizo muchos milagros debido a su incredulidad. Más bien, unámonos a Dios en fe y descubramos que con esta combinación nada es imposible. Medita un momento. Si alguna vez has hecho una petición delante del Padre, tal vez tú ya estás pidiendo algo al Señor. Él te está escuchando. Él te está escuchando. Tal vez tú ya has pedido hace tiempo alguna cosa, algún bien, algún beneficio para tu vida. Tal vez has pedido por tu esposo, por tus hijos, por tu familia. Tal vez has tenido bancarrota y tal vez hay un asunto imposible en tu vida. Y no dudo que has orado y que has esperado en Dios. Tal vez tienes meses, posiblemente tienes años, posiblemente ya no son 1 ni 2, sino son 5, 7, 8. Solamente quiero recordarte, a los 25 años, Dios cumplió su promesa con Abraham. No quiero decir que tendrán que pasar 25 años para que Dios conteste a tus peticiones. Pero si tú tienes la fe bíblica, la fe que confía en Dios y en su palabra, la fe que actúa basados en esa palabra, vas a ver milagros y maravillas. Ya no permitas que Satanás venga y te diga, tú no vas a recibir nada, tú eres un pecador. Si tú ya eres un hijo de Dios, Dios se ha prometido cumplir sus promesas, pero tenemos que buscar al Señor. A los que le buscan no tendrán falta de ningún bien. Vean ustedes, Abraham cuánto tiempo esperó, y tal vez tú tienes 2 años, 1 año y medio de estar esperando que Dios te saque de esa situación. ¿Por qué no glorificas al Señor en lugar de estar, perdóname la expresión, refunfuñando, hablando incoherencias? ¿Por qué no haces lo que Abraham y le das gloria al Señor en lugar de quejarte y en lugar de estar criticando? Dile, Señor, gloria a tu nombre, porque tu palabra dice esto, y ve a las promesas del Señor. Dios es fiel a sus promesas. Yo te animo, dama y caballero, a que pongas toda tu confianza en lo que dice Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tal vez ya está muy cerca lo que tú has pedido. Tal vez ya está por llegar.
pero podemos apresurar las cosas si nosotros seguimos orando. Señoritas, Dios quiere darles todas las peticiones de su corazón. Jóvenes, Dios quiere suplir todas sus peticiones. Caballeros, ¿qué desean de Dios? Pidan y permanezcan confiando en Él. Refrenda tu fe en Él. Refrenda tu confianza en Él y diles: Padre, perdóname, porque un día te pedí esto y esto y esto, y la verdad me desanimé. Conociendo la experiencia de Abraham, que tardó tantos años, aun cuando las circunstancias eran tremendas, imposibles desde el punto de vista humano, tú hiciste el milagro en él y cumpliste tus promesas. Caballeros, confíen en Dios. Damas, confíen en Dios. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Dios es fiel a su palabra. Hemos visto en una vida, sobre todo en la vida de Abraham, cómo Dios cumplió sus promesas. Y Dios lo va a cumplir con todos aquellos que confían en Él, aquellos que le buscan, aquellos que quieren seguir con Él. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, nuestro Padre. Gracias a ti por tu palabra, mi Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque tu palabra ha traído la fe para seguir adelante. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor.